Trump está actuando con verdadera venganza en su segundo periodo. La lentitud de reacción de la presidenta Sheinbaum, que hemos hecho de la necesidad virtud, se le llama cabeza fría, se le llama dignidad, se le llama de distintas maneras para elogiarlo, pero es en realidad una lentitud de reacción. Los tres presidentes de las tres grandes automotrices, Ford, General Motors y Stellantis, esos sí dijeron simplemente que si se aplicaban los aranceles de 25% generalizados a México y a Canadá, ellos tendrían que cerrar sus plantas. ¿Qué pensaste del video de Reagan, de Ronald Reagan? ¿Lo viste? Bueno, no alcancé a verlo en este momento, pero creo que lo he visto en otras ocasiones y bueno, benditos tiempos aquellos, ¿no? O sea, Reagan fue realmente el primer presidente de Estados Unidos que buscó acercarse a México y a Canadá con un tratado de libre comercio. En ese momento, el presidente José López Portillo no quiso siquiera que estuviera en la agenda para discutirlo. Entonces, el tema del libre comercio se pospuso hasta el siguiente presidente, hasta George H. Bush, y fue con el presidente Salinas, que sí fue responsivo, que se iniciaron las negociaciones de libre comercio. Pero Reagan fue un verdadero liberal en el sentido de que buscaba la liberalización comercial mundial y particularmente con México y Canadá. O sea, en el sentido más tradicional de la palabra, ¿no? Sí, un liberal en cuanto a libre comercio y todas las cosas que ahora nos han cambiado el perfil económico aquí en México. Así es, lo que pasa es que en Estados Unidos se cambiaron los partidos políticos. El partido republicano, que en ese momento era liberal en busca de libre comercio, hoy en día es el partido que busca el proteccionismo. Esta realineación de partidos políticos en Estados Unidos es algo muy profundo y viene desde la época de Lyndon Johnson, donde realmente se otorgaron los derechos civiles a los negros, a las mayorías, y entonces fue cuando el Partido Demócrata cambió, el Partido Demócrata empezó a apoyar a las minorías y se fue tal vez demasiado lejos en lo que hoy en día se llama la agenda woke, y eso es lo que hizo la realineación, en donde Trump republicano vuelve a tomar la agenda de la clase trabajadora que se siente lastimada, que se siente marginada de los beneficios del libre comercio porque siente que muchos empleos se fueron a México, se fueron a China, se fueron a otras partes. A ver, Roberta, pero tú fuiste no solo diplomática, sino además profesora. Manejaste el Matías Romero, que es donde se generaban los diplomáticos. ¿Qué podemos esperar de la relación con Trump? Porque estamos dando bandazos y estamos, sobre todo, estamos reaccionando ante las medidas en lugar de plantear pues una cosa mucho más integral. Y es que no parece, Roberta, que haya ningún tipo de trabajo previo, hablando del Matías Romero y de otras instituciones que han sido dilapidadas, que han sido vejadas presupuestalmente, la capacidad de asesoramiento pro México y muchas otras cuestiones que el gobierno mexicano tenía a su alcance, hoy no existen. Entonces nos preocupa que están reaccionando día a día sin un plan maestro o una forma de edificar una solución integral. No nada más eso, están reaccionando día con día porque yo no creo que tengan muy claro dentro del propio
partido de Morena qué es lo que quieren. Y eso es lo que estamos viviendo. Digo, lo vimos en el Zócalo el domingo, en donde se ve una fractura dentro de Morena. Entonces, yo siento que no hay una unidad dentro del propio Morena, ya no digamos que tengan un asesoramiento correcto. Ahora, la realidad de las cosas es que asesoramiento o no asesoramiento es muy difícil lidiar con Trump. Estamos viendo lo que le ha pasado a Canadá, que ha tenido una reacción muy estructurada, muy contundente, y les ha ido peor que a nosotros. Si es que ahorita a lo mejor lo que más nos conviene es comprar tiempo, mientras las propias fuerzas políticas, económicas, internas de los Estados Unidos moderen a Trump. Lo único que va a moderar a Trump va a ser la inflación y la caída de la bolsa, porque él tradicionalmente ha medido su buena presidencia por el alza de la bolsa de valores. Y ahora que se le está cayendo de manera rotunda, tiene que repensar su estrategia. Ayer hubo una reunión aquí en Washington de Trump con el Business Roundtable, que es la organización empresarial más importante de Estados Unidos. No ha trascendido, estuve revisando los periódicos hoy en la mañana, qué se dijo en esa reunión, pero ciertamente que las principales cabezas empresariales de este país no pueden estar muy satisfechas con lo que está pasando, en particular las empresas automotrices, que son las que sí han sido muy vocales en pedir quitar los aranceles con México y Canadá, porque vendría a destruir las cadenas de producción que se han construido a lo largo de los últimos 30 años. Bueno, 30 años ya formalmente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero en el caso de Canadá ya existía el Auto Pact desde 1966, en donde empezaron a integrar sus cadenas de producción. Entonces, pues sí, yo quisiera que el gobierno de México se hiciera asesorar de las mejores cabezas y de la mayor experiencia y de gente como Ángel Gurría, que tiene tanta experiencia en la negociación internacional, pero yo creo que aunque estuviera mejor asesorado, la situación es muy grave y sería difícil convencer a Trump. Yo creo que a Trump los únicos que los van a convencer, lo único que lo van a frenar son internamente. No creo que haya ninguna capacidad, muy poca negociación de capacidad interna, y lo estamos viendo con Europa. La forma en la que los europeos ahorita se sienten desilusionados, golpeados, desconcertados respecto al rompimiento de lo que ha sido la Alianza Atlántica, la base fundamental de la política exterior de Estados Unidos durante los últimos 80 años, desde el fin de desde la Segunda Guerra Mundial, está en cuestión. Si es que no estamos mucho peor que los demás países del mundo, y finalmente la lentitud de reacción de la presidenta Sheinbaum, que hemos hecho de la necesidad virtud, se le llama cabeza fría, se le llama dignidad, se le llama de distintas maneras para elogiarlo, pero es en realidad una lentitud de reacción que finalmente no ha sido mala. Les voy a leer algo que me mandó Mario Di Constanzo el viernes, para que todos tengamos una claridad. Solamente el 50% de las exportaciones de México logran liberar el 25%. Según no pasan las computadoras, instrumentos médicos, cerveza de Malta, algunos accesorios de vehículos, y solo el 65% de la exportación está cubierta, es decir, se salva. Según cálculos de Estados Unidos, del total de las exportaciones de México, que en 2024 ascendieron a 505 mil millones de dólares, solo la mitad libraría el 25% del arancel. Y celebran el domingo el triunfo. Hay 50% que ya está afectado con el 25%. Sí, el 25% de acero. De acero. Porque todo tiene acero. Exacto. Y todo tiene aluminio, ¿no? Tienes razón. Uno de otro. Pero tú decías la bolsa y la inflación, o la inflación y la bolsa mencionaste. Pero después
hablaste de una reunión con el Business Roundtable. Y yo agregaría a la inflación y a la bolsa las empresas, porque ¿te acuerdas que fueron las empresas norteamericanas las que finalmente convencieron a Trump de ratificar ahora el TEMEC, antes NAFTA, ¿no? Y fueron las empresas que ya han establecido a lo largo de 25 años entonces y ahora 30, con unos vínculos con las empresas mexicanas que forman parte de cadenas globales de valor para ser competitivos en el mundo entero, ¿no? Entonces parecería que las empresas tienen la clave, ¿no? Sí, Ángel, pero los empresarios, por más poderosos que sean, están temerosos de la ira de Trump y son muy cuidadosos en lo que dicen. Trump está actuando con verdadera venganza en su segundo periodo en contra de todos aquellos que sienten que no lo apoyaron en reclamar la elección anterior donde dice que él ganó. Entonces, la gente está siendo precavida y cuidadosa. Los tres presidentes de las tres grandes automotrices, Ford, General Motors y Stellantis, esos sí dijeron simplemente que si se aplicaban los aranceles de 25% generalizados a México y a Canadá, ellos tendrían que cerrar sus plantas mientras recalculaban cuál sería el efecto. Y eso fue lo que finalmente llevó a Trump a exentarlas originalmente. Pero los demás empresarios, muchos de los cuales pues, lo apoyaron para llegar a la presidencia, le dieron dinero, están muy precavidos y muy cuidadosos de no despertar su ira y su enojo. Y eso es lo que está haciendo que muchas voces aquí en Estados Unidos hablen del deterioro democrático, del deterioro inclusive de la libertad de expresión, del miedo que hay en distintos sectores de hablar claramente. Y yo... ¿Estás hablando de Estados Unidos? ¿Estás hablando de Estados Unidos o estás hablando de México? Estoy hablando de los dos países, porque parece que Trump hasta ha copiado muchos aspectos. Digo, no es que tenga él una mañanera, pero desde que tomó posesión, la cantidad de horas que dedica a estar en la televisión, en donde parece que se siente en la Casa Blanca y tiene ahí una corte y está dictando conferencias de prensa, no tiene precedente en la historia de Estados Unidos. Es que a lo mejor estamos contagiados mutuamente. Ya llegó Ricardo Pascoe. Muy bienvenido. Muchas gracias. También del arma, ¿no? Estamos hablando aquí, por cierto, dos embajadores en Cuba. Correcto. Sí. Dos embajadores en Cuba. Así es. Roberto y Ricardo, sí. Sí. Pero y después Roberta estuvo en España, pero antes habías estado en Bolivia, ¿no? ¿O dónde? En Bolivia. Y antes, Ángel, como tú recuerdas, cuando tú eras secretario y yo estaba en Viena, representaba a México en la Comisión de Estupefacientes. ¿Te acuerdas cuando preparamos toda la Conferencia Mundial de Drogas? Hoy en la mañana sí aparece la nota bien interesante que en la Comisión de Estupefacientes en Viena, el delegado de Estados Unidos, Kurt Wieland, dijo claramente qué era la agenda para México, qué era lo que se tenía que hacer para combatir efectivamente el paso del fentanilo de México a Estados Unidos. Y lo que se ganó con eso es que va a haber una nota diplomática protestando por sus dichos. Yo le hubiera agradecido que nos dijera exactamente qué es lo que necesitamos hacer para evitar no nada más los aranceles, sino la amenaza del secretario de Defensa que ha dicho que sigue sobre la mesa de una posible intervención militar.
Entonces, yo creo que son momentos de estar muy atentos y de tener muy claro cuáles son las medidas precisas que tiene que hacer México para evitar no nada más los aranceles, mucho más grave, una posible intervención. Y ya vimos que el envío de 29 capos, 29 que, Ángel, tú te acuerdas desde que eras canciller, todas estas peticiones de extradición y la complejidad que significaban, estaban atrasadas por una o por otra razón, en otros casos ni siquiera se habían pedido. Bueno, enviamos los 29 capos, pero parece que no fue suficiente. Yo no he visto de ninguna autoridad de Estados Unidos, más que así muy tímidamente de Marco Rubio, un agradecimiento, un reconocimiento, una mención de que realmente está habiendo una importante cooperación en materia de seguridad. Yo no lo he visto. Ya el señor Trump lo que dijo fue Me lo que mandaron era para hacernos felices, ¿no? Sí, como para si fuera un gesto. Felices, ¿no? Un gesto sin ninguna importancia, sí, sino y, era obligado. Sí. ¿Cómo ves, Ricardo? Acabo de llegar a la conversación, Sí. entonces, ¿cómo interrumpir? Primero saludar a Roberta, me da mucho gusto saludarla.